Hola amigos, un agrado poder compartir nuevamente con ustedes una palabra de vida. Y quiero referirme a los evangelios. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene un enfoque distinto de la persona de Jesús, pero en total completan una visión de la persona del Señor, de los hechos más importantes que Él realizó cuando estuvo en esta tierra y también, por supuesto, sus palabras, sus enseñanzas. Los 3 primeros evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos porque relatan en forma casi paralela a los 3 las mismas cosas o coinciden mucho en lo que cuentan. Y quiero tomar un hecho muy sencillo del evangelio, que es el llamado que el Señor le hace a un discípulo, viéndolo en 3 evangelios, en estos 3 evangelios sinópticos, empezando por Mateo. En Mateo, capítulo 9, justamente el llamamiento de Mateo, o sea, cómo el Señor llamó a Mateo y cuál fue la reacción de este hombre. Dice así el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Es decir, que el evangelista Mateo está contando su propia historia, su propio testimonio. Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Tenemos un dato importante aquí, y es que Mateo era un publicano, o sea, una persona que cobraba los tributos, los impuestos para Roma, los impuestos que le cobraban a cada ciudadano que vivía en el Imperio Romano. Y había distintas zonas, regiones del imperio. El imperio era muy grande, iba desde España hasta el Medio Oriente, era tremendo. Y el pueblo de Israel estaba inserto en ese imperio romano y tenía que pagar tributo a Roma, lo cual por supuesto no les agradaba. Estaban bajo esa autoridad impuesta de parte de Roma, a pesar de que recibían la protección también, pero ellos no amaban, no querían realmente a Roma y a quienes trabajaban para Roma, que eran estos publicanos, estos cobradores de impuestos. Y Mateo era un publicano. Y el Señor le dijo: sígueme. Y dice la palabra: y se levantó y le siguió. Tremenda decisión que tomó Mateo de dejar su trabajo de cobrador de impuestos para seguir a este maestro de Galilea, para seguir a este Jesús. Seguramente Mateo ya tenía conocimiento de quién era Jesús. Había escuchado los rumores acerca de él, los milagros que hacía, las palabras que él enseñaba. Entonces, cuando Jesús lo llamó, él se levantó y le siguió. Ahí tenemos el versículo 9 en el capítulo 9 de Mateo, contándonos, ¿no es cierto?, cómo fue llamado. Veamos ahora en el Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 2. Pero aquí Mateo aparece con otro nombre, el nombre Leví. Y dice así: llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Se refiere a Jesús, está hablando de Jesús, que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, dice, vio a Leví, hijo de Alfeo. Otro dato tenemos acá,
que este Mateo o Leví, el padre de él era Alfeo, así se llamaba, Alfeo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Qué maravilloso esto de tomar una decisión cuando el Señor nos invita a seguirle y dejar todo, pensamiento, idea propia, forma de vivir, atrás para comenzar a seguir a Jesús. Quizá usted no va a dejar su profesión, no va a dejar su oficio, su trabajo, su familia, no es necesario, pero sí va a abandonar algunas costumbres, algunas maneras de ver las cosas, quizás que no coinciden con el Evangelio. Dejamos atrás egoísmo, dejamos atrás incredulidad, dejamos atrás culpas, dejamos atrás una visión pesimista de la vida para tener una visión de fe. Entonces también a nosotros el Señor nos dice: sígueme, y nosotros nos levantamos y le seguimos. Hemos visto lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, y ahora tengo marcadito aquí lo que dice Lucas. Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 27, también lo llama Leví a Mateo. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví. Un publicano, un cobrador de impuestos. Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y el versículo 28 dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lo dejó todo atrás para seguir al Maestro. ¿Está usted dispuesto, dispuesta a dejar muchas costumbres, dejar maneras de pensar, enfoques, dejar sentimientos quizás de culpabilidad o sentimientos negativos frente a la realidad, quizás odios o resentimientos con personas, para perdonar, olvidar y seguir la luz de Cristo, seguir a Jesús? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a abandonar una filosofía de vida que ha tenido hasta ahora para tomar esta otra filosofía de vida o este otro enfoque, esta otra manera, este otro estilo de vida que es el que Jesucristo nos entrega, nos enseñó a través de sus enseñanzas cuando Él estuvo en esta tierra? Toda esa enseñanza, todo ese estilo de vida, todo ese enfoque se llama Evangelio. Evangelio significa buena nueva, buenas noticias. Su enseñanza es una buena noticia para el mundo. La noticia, ¿cuál es? La noticia de que Dios nos ama. El cuarto evangelio, el evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que ese es el mensaje fundamental del Evangelio. El mensaje de que hay un Dios que nos ama y que quiere perdonarnos, que quiere atraernos a Él para llevarnos a la salvación eterna, para llevarnos con Él a vivir eternamente
en su voluntad y en su amor. Piénselo. El Señor tal vez le está llamando en este día a usted y le está diciendo, igual como le dijo a Mateo o Leví, sígueme. Tal vez el Señor también a usted le está diciendo en esta hora, sígueme. No porque yo lo digo, sino que el Espíritu Santo quizás está tocando a su corazón, a la puerta de su vida, para que usted abra la puerta y permita que entre el Señor Jesús con su amor, con su perdón, con su sabiduría, con su luz, e ilumine completamente su vida. Que el Señor le bendiga, esperando que usted reflexione sobre lo que hoy hemos compartido y pueda también levantarse y seguir al Maestro. Nos vemos en una próxima oportunidad para comentar una palabra de vida. Dios le bendiga.